Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, continuando con la temática de ayer. Ayer habíamos hablado con respecto a esto, es decir, habíamos empezado bueno, terminamos nuestro ejercicio, creo que eso quedó bastante claro, ¿cierto? Sobre las líneas de transmisión. Mm, Bueno, hoy queremos dar inicio a la parte de lo que se llaman la parte de reflexión de las ondas en las discontinuidades. Esto quiere decir que nosotros vamos a ver eh, qué sucede cuando nosotros ponemos este caso. Tenemos una línea de transmisión y ya le ponemos una carga. Acuérdese que hasta ahora hemos visto líneas de transmisión infinitas. Bueno, en este caso no son tan infinitas, son de 30 metros y 45 metros y tal, pero nunca hemos puesto ni carga aquí, ni generador acá, ni fuente acá, ¿cierto? Siempre, si ustedes se dan cuenta, hemos tratado líneas sin que tengan carga ni que tengan mm, sin que Ni tengan carga carga, ni fuente. ni carga ni fuente, exacto. Entonces ahorita empecemos a analizar la parte de la carga. Dice, el problema básico de la reflexión lo ilustramos en la figura, en esta figura. Ahí se muestra que una línea de transmisión con impedancia característica Z sub 0, mire, esta es la impedancia característica de la línea, está terminada con una carga cuya impedancia es Z sub L, como siempre hemos manejado. Entonces, Z sub 0 es la impedancia característica de la línea y está conectada a una carga Z sub L que va a tener, por supuesto, su parte real, que es la resistencia de carga, más su parte imaginaria, que va a ser la reactancia de carga. Esto es normal, es una impedancia normal. Entonces, si nosotros hablamos que la línea tiene pérdidas, entonces se sabe que Z sub 0 también será complejo, ¿cierto? Cuando nosotros ponemos que la línea tiene pérdidas, Z sub 0 será complejo. ¿Por qué razón? Devolvámonos nuevamente acá. Recordemos cómo se calcula Z sub 0. Pues aquí está, mire, Z sub 0 se calcula como raíz de... Esto es un complejo dividido con otro complejo y un complejo dividido con otro complejo y le saco la raíz cuadrada y me da otro complejo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, Z sub 0 cuando tiene pérdidas va a ser un número complejo. La ventaja es que cuando no tiene pérdidas, ya lo hemos visto, cuando no tiene pérdidas, R y G son cero y por lo tanto solo es imaginaria la Z sub 0, ¿no? Ah, no, perdón. Es raíz del EC solamente. Entonces ahí es real, mire. Sin pérdidas, Z sub 0 es real. Si se dan cuenta de eso, ¿no? Y con pérdidas es un número complejo. Con bajas pérdidas y cumpliendo la condición de Heaviside, Z sub 0 también es real. Qué interesante eso, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí la situación. Ahora lo que queremos hacer es que vamos a ubicarnos aquí, en este punto, nos vamos a ubicar en Z igual a 0. ¿Qué quiero decir? Que todas las posiciones, como les decía a ustedes, van a ser a partir de este momento valores negativos. ¿Sí? Valores negativos. ¿A qué me refiero con valores negativos? Pues porque de aquí para acá en los valores positivos ya no hay más posiciones. Todos va a ser negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 100, menos 200. Metros. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a empezar a analizar qué sucede con nuestro sistema. Si nosotros lo pensamos desde ese punto de vista, se supone que una onda de voltaje incidente en la carga, se supone que una onda de voltaje incide en la carga y se expresa de la forma sensorial como se muestra. Es decir, yo voy a decir que la onda incidente va a ser un fasor de qué forma? B sub 0 incidente, y así, B sub 0 incidente va a ser igual a esto, mire, perfectamente claro. Yo creo que ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? Dice que va a ser B sub 0 incidente por E a la menos alfa Z por E a la menos J beta Z. Esto es un fasor. ¿Por qué es un fasor? Porque no tiene el tiempo y solamente depende de la posición.
Nada extraño hasta ahí. ¿Por qué sabemos que es la onda incidente? Mire, el voltaje incidente, porque tiene negativo en los dos, no, en este lado, porque realmente el que me importa a mí es Z. Y si Z, bueno, vamos a decirlo como dicen mis amigos, entonces Z, y entonces Z está con índice negativo, eso significa que esa es la onda que va desde izquierda hacia la derecha, llega hacia la carga. Y bueno, si eso es el voltaje incidente, pues también podemos calcular el voltaje reflejado o la onda reflejada. ¿Y eso en qué se cambiará el fasor? A ver, díganme ustedes que son tan duros en esto. ¿Cómo será el fasor del voltaje reflejado? Voltaje Uy, reflejado. Dios, qué Profe, Dígame. el reflejado, pues no ha de cambiar el signo nomás. Exactamente, muy bien. Me gusta que esté despierto, hermano, porque ya me estoy durmiendo. Bueno, entonces va a ser así, sencillamente. Va a ser así. Solamente cambia el signo. Correcto. Muy bien. Ahí está, mire. Voltaje incidente, que cambia la posición de Z, va a ser B sub 0 incidente, E a la menos alfa Z por E a la menos J beta Z. ¿Listo? Voltaje reflejado va a ser B sub 0 reflejado por E a la más alfa Z más E a la menos J beta Z. Eso es. Vamos a hacer otra hojita. Entonces, ¿qué tenemos aquí, muchachos? Pues vamos a mirar cómo ya tenemos los dos fasores, tanto el voltaje incidente como el voltaje reflejado. Si yo les digo cuál será el voltaje en la carga, ¿ustedes cuál me dirían? En función del voltaje incidente y el voltaje reflejado. Silencio, señor. Profe, calma el firulais. Eso bien. Usted me grita, vea. Usted también. Silencio. Me decía algo, señor, es que estaba calmando la jauría. No, profe, sino que le decía que bueno, que lo de la carga que me dicen ZL es, ¿no? Sí, si yo le, verán, ¿no? Yo quiero que ustedes me entiendan lo siguiente. Tengo un voltaje incidente que viene desde la fuente hasta acá. Y Sí, la pero estamos diciendo referencia, que también Z estamos valiéndola como cero, ¿no? perfecto, en Z igual cero. Entonces, usted tiene Z igual cero. Entonces, ¿cuál será el valor del voltaje incidente y cuál será el valor del voltaje reflejado? Pues el incidente creo que va a ser B sub cero por R o B sub cero va a ser en sí, porque si estamos colocando de que Z es igual a cero, los exponentes van a quedar en uno. Exactamente. Y el voltaje en la carga, ¿qué va a ser igual? El voltaje en la carga va a ser igual a B sub cero, o sea, todo. Yo les diría, en función del voltaje incidente y el reflejado, ¿va a ser igual la suma, la resta? Ah, O qué pena. Creo que, claro, obviamente se tendría que restar el de incidente con el reflejado. ¿será que se restan? Mire la polaridad, más menos y el reflejado es más menos. Ah, no, se están sumando, claro, por lo de la mallita. Si hacemos una malla, pues ahí está. Exactamente, sí, señor. O sea, a pesar de que yo puse la flecha hacia abajo, el voltaje no cambia de polaridad, más menos, más menos. Por lo tanto, aquí me da más menos B sub I y B sub R más menos. Entonces los voltajes se suman, ¿verdad?
¿Sí? Claro, profe. Listo, entonces tenemos esto por ahora. En Z igual 0, que es el lugar en donde tengo la carga, en Z igual 0, que es el lugar donde se encuentra la carga, tendremos, ¿qué tendremos? Esto, que el voltaje en la carga va a ser igual al voltaje V sub 0 I más V sub 0 R. ¿Sí o no? Total, total. Ahora hagamos con lo de la corriente. Aquí sí es importante tener en cuenta y es que la corriente en la carga, si ustedes miran, la corriente en la carga va a ser corriente incidente, corriente reflejada y corriente en la carga. La corriente incidente entra a la carga, la corriente reflejada sale de la carga y la corriente I sub L, ¿a qué va a ser igual entonces? Ahí sí ya va a ser menos. Entonces, la corriente incidente con la corriente reflejada. Porque Exactamente. ahí sí cambiaría de polaridad, pues. Exacto, cambia la dirección y al cambiar la dirección, por supuesto, la corriente en la carga va a ser la incidente menos la reflejada, porque la reflejada sale, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo me quedaría. Espera un segundo que no me cargue esto. Paint, paint. Mientras me carga esto, señores, ¿para cuándo dejamos el parcial? ¿Martes o miércoles? Pues, profe, ¿qué quieres que te diga? Yo diría que para el miércoles, por favor. Porque el martes nos toca que es el parcial de especiales. Se tiene en cuenta su observación. Entonces, bueno, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que la corriente va a ser menos. Es decir, la corriente de la carga va a ser la incidente menos la reflejada. ¿Por qué? Porque la incidente entra, la reflejada sale y la carga sale del nodo, ¿no? Entra, sí. La de carga será incidente menos, sí, está bien. Sí, ¿no es cierto? Ahí nada extraño. Nada extraño, sí. Pero si yo les dijera que fuéramos a hacer lo siguiente, miren. Para calcular la corriente en un circuito, ¿cómo podemos aplicar la ley generalizada de Ohm en función de los voltajes? ¿Cómo sería? Ustedes recuerdan que el voltaje incidente encontramos que está relacionado con la impedancia característica de esta manera. Espérenme. Que me comí un igual. Es decir, acuérdese que el voltaje en una línea sobre la corriente en una línea siempre me va a dar el fasor, ¿cierto? La impedancia característica, pues. Yo puedo decir que mire, si yo tengo la I sub 0 incidente, va a ser igual al V sub 0 incidente sobre la impedancia característica. Y la corriente reflejada va a ser igual al voltaje reflejado sobre la Z sub 0, ¿sí o no? Normal. Factorizo Z sub 0 y me da esto. Nada raro está ahí. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, profe, qué pena, creo que me estoy confundiendo entre el botoncito de acá del computador y del... A veces me quedo hablando solo. Ah, bien, bueno, listo. Aquí tenemos esta otra expresión. Yo le puedo decir a usted que el voltaje en la carga a partir de esta expresión de acá, mírenla.
a partir de esa expresión de acá, el voltaje en la carga sobre Z sub L va a ser igual a esto sobre Z sub L. O sea, lo que hago es dividir, multiplicar y dividir por la misma cuestión, entonces el que está multiplicando eso le pasa a dividir, ¿sí o no? No he hecho nada extraño. ¿Sí o no? Nada extraño, weón. No, nada, weón. O sea, ubícate. Ahora A se puede, ZL porque quiere. sí, ahora se puede despejar el cociente de la amplitud del voltaje reflejado y el voltaje incidente. Yo puedo coger esto y despejar. Es decir, yo puedo decir la siguiente expresión y ustedes me dirán si estoy equivocado, o estoy bien, o estoy mal, o esto, y a esta cosa de acá le voy a poner un apodo. Le voy a poner el apodo de gamma mayúscula. Y va a ser el voltaje sub R sobre el voltaje, o sea, el voltaje reflejado sobre el voltaje incidente. ¿Listo? Y a esto le voy a poner el nombre de coeficiente de reflexión. ¿Y por qué se llama coeficiente de reflexión? Muy sencillo. Porque es la razón entre el voltaje reflejado y el voltaje incidente. ¿Listo? Y si usted mira, ¿de dónde deduje esto? Usted lo podría entender. Mire, coja y haga lo siguiente. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Verán, ¿no? ¿Cómo relaciono estos dos? A ver. ¿Ustedes entenderán que B sub L sobre Z sub L es I sub L? ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? B sub L sobre Z sub L, ¿qué es? Voltaje en la carga sobre la impedancia de carga, que es igual a la corriente de la carga. La ¿sí o no? corriente de la carga, sí. Por eso, entonces, mire, esta expresión de aquí, yo la puedo igualar con esta expresión de acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, entonces sí, profe, porque uno sobre Z suele, sobre I, bueno, etc. Exacto. De hecho, los reemplazan, ¿no, profe? Exacto, reemplazo esto con esto y me va a dar, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar que yo puedo dejar arriba Z sub L sobre Z sub 0 o puedo hacer la distributiva y despejar B sub 0, mejor dicho, y llegar a esta expresión. Vamos a hacerla para que no me vayan a mirar y a decirme que es que no me creen de pronto. 1 sobre Z sub L, factor de B sub 0i más B sub 0r. Va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre Z sub 0. 1 sobre Z sub 0. ¿De quién? De B sub 0i menos B sub 0r. ¿Listo? Nada más. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aplico distributiva. Entonces, B sub 0i sobre Z sub L. Pero ¿qué es que pasa? Bárbara. B sub 0i sobre Z sub L más B sub 0r sobre Z sub L. Va a ser igual a ¿quién? A B sub 0i sobre Z sub 0 menos B sub 0r sobre Z sub 0. Solo he hecho, lo único que he hecho es distributiva. ¿Listo? Ahora yo lo que necesito es encontrar la razón entre B sub 0r y B sub 0i, pues entonces voy a pasar todos los B sub 0r a este lado y todos los B sub i a este lado. Entonces, mire, este B sub 0i que está sumando lo voy a pasar a restar y este B sub 0r que está restando lo paso al otro lado a sumar y factorizo. B sub 0r, factor de 1 sobre Z sub L más 1 sobre Z sub 0. Va a ser igual a ¿quién? En este lado me va a quedar B sub 0i. A
A ver, aquí como que me equivoqué, ¿no? Este es I. B sub 0I me va a quedar factor de ¿quién? De 1 sobre Z sub 0. Y este B sub 0I que está aquí pasa a restar, entonces me queda menos 1 sobre Z sub L. ¿Sí van conmigo o no van? ¿A dónde van? Van por alegre, sí. Sí, profe, ahí vamos. Bueno. Ahora sencillamente lo que hago es ya tengo, mire, este B sub 0R que está aquí, este B sub 0I, perdón, que está aquí multiplicando, lo paso al otro lado a dividir, entonces me va a quedar B sub 0R sobre B sub 0I, va a ser igual a ¿quién? Pero pues aquí podemos hacer las operaciones. No, antes de esto hagamos las operaciones para que no. ¿Sí? Aquí, ¿qué hago? Para poder 1 sobre Z sub L más 1 sobre Z sub 0, ¿qué hago? Simplemente hago las operaciones. ¿Qué me queda ahí? Z sub 0 más Z sub L sobre Z sub L por Z sub 0, ¿no, profe? Señor. Bueno, ahora sí, miren, si usted se da cuenta, ZL por Z sub 0, ZL por Z sub 0 están en los dos lados, los cancelo, ¿sí o no? Y este término Z sub 0 más Z sub L, que está aquí, lo paso a dividir, y este B sub 0I lo paso a dividir. Entonces me va a quedar B sub 0R sobre B sub 0I, va a ser igual a ¿quién? A Z sub L menos Z sub 0, dividido, voy a poner paréntesis porque es que no se ve bonito, dividido entre ¿quién? Entre Z sub. Bueno, aquí como los términos son iguales, no importa que los cambie. ¿Listo? Y mire, he demostrado que esto es igual a gamma mayúscula. Y eso es lo que se llama el coeficiente de reflexión. Reflexión con R de así de reflexión. ¿Sí lo ven? Coeficiente de reflexión es voltaje reflejado sobre voltaje incidente. Va a ser, simplemente usted lo calcula como Z sub L menos Z sub 0 sobre Z sub L más Z sub 0. Mire qué interesante, ¿no? Aquí vamos a analizar varias cosas, muchachos. Mire, ¿qué pasa si ZL es igual a Z0?
¿Cómo, profe? ¿Qué pasa si ZL es igual a Z0? Simplemente se va a poner en cero, profe. Exacto. 0 Se va a hacer sobre, cero. exacto, 0 sobre cualquier cosa, pues es 0. El Sí, coeficiente de reflexión, mire lo interesante, el coeficiente de reflexión cuando Z sub L es igual a Z sub 0 se vuelve 0. ¿Qué significa eso? Que el voltaje reflejado es igual a 0. ¿Sí lo ven? El voltaje reflejado es igual a 0, porque si yo pongo voltaje reflejado sobre el voltaje incidente es igual a 0 y paso este término acá que está el voltaje incidente, lo multiplico por este que está dividiendo, lo paso a multiplicar, me da 0, por lo tanto el voltaje reflejado es igual a 0, ¿sí o no? Sí. Mire qué conclusión tan interesante. Cuando Z sub L es igual a Z sub 0, nada se refleja. Todo se absorbe en la carga. Y aquí vamos a empezar a utilizar un término importante. Ahí vamos a decir que la línea está terminada adecuadamente, es decir, que la línea está acoplada. ¿Qué significa que la línea esté acoplada? Que Z sub 0 es igual a Z sub L y entonces todo el voltaje que yo transmito a través de la línea, todo ese voltaje se absorbe en la carga y nada se refleja. Mire qué bonita conclusión. ¿Sí o no? Entonces, lo ideal en cualquier línea de transmisión es que usted compre un cable con impedancia característica Z sub 0 y usted lo termine ese cable con una impedancia Z sub L igual a la Z sub 0. ¿Para qué? Para que todo lo que usted le estén enviando por ese cable, todo lo absorba y nada se refleje. Ahora, si las dos cosas fueron diferentes, pues sencillamente esto es un número complejo menos un número complejo sobre un número complejo más otro número complejo, nos da arriba en complejo, abajo complejo, arriba, arriba un complejo, abajo otro complejo, esto nos da otro complejo y yo lo puedo representar como la magnitud de gamma con su ángulo de fase. Es que es obvio, porque aquí nos va a dar un número complejo y nos va a dar, lo podemos representar en forma exponencial, como este es el caso. ¿Vale? Dame un segundito. Bueno, entonces, varias conclusiones importantes que analizar en esto que acabamos de encontrar. Que si la línea está acoplada, me devuelvo acá, si la línea está acoplada significa que Z sub 0 es igual a Z sub L. Entonces, todo lo que usted transmita, todo se absorbe por la carga. Ese siempre va a ser el punto que lleguemos nosotros a lo ideal. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene conectado a esta línea de transmisión una antena, digamos que esta es una antena, puede ser una antena o puede ser un receptor, cualquiera de los dos, no importa. Supongamos que fuera una antena. Supongamos que fuera una antena. Usted tiene un transmisor de FM conectado aquí. Usted lo que espera es que si compra un transmisor de 1 kilovatio, todo ese kilovatio lo absorba la carga. Si no, ¿para qué compra 1 kilovatio?
Entonces, mire, cuando usted está desacoplado, cuando no está sintonizado, cuando no está Z sub 0 no es igual a Z sub L, usted está perdiendo parte de su potencia, se está devolviendo hacia su fuente. Y eso es un serio problema. Eso puede dañar el transmisor dependiendo de eso. Entonces usted debe entender que siempre la línea debe estar acoplada. ¿Cómo se acopla? Z sub 0 es igual a Z sub L. Así se acopla. Para que todo lo que usted incide en la carga se refleje. No se refleje, perdón. Eso es lo que siempre vamos a buscar. Y esto va a ser un número complejo. Ahora, ese número complejo, ¿cuál es la magnitud de qué valores a qué valores va a variar? Ya sabemos que lo ideal es en 0, pero ¿cuál será el valor más grande que podrá tomar? No lo miren desde aquí, mírenlo desde aquí. ¿Cuál sería el peor de los casos que pueda ocurrir en una línea de transmisión cuando llega el voltaje incidente y el voltaje reflejado? Si el mejor de los casos es que todo el voltaje incidente se absorba en la carga y nada se refleje, ¿cuál será el peor de los casos? Les pregunto. Pues que se refleje todo. Exactamente. Si se refleja todo, ¿qué significa? ¿Cuánto valdrá el coeficiente de reflexión? No, pues, o sea, ahí el coeficiente de reflexión tendría que valer... ¿Tendría que valer 1? 1, muy bien. 1, ¿por qué? Porque todo lo que todo lo que se refleja es lo mismo que llegó. Entonces, este es igual a este, me da 1. Perfecto. Entonces, mire, cuando usted el peor de los casos es 1 y el mejor de los casos es 0, entonces, mire, ya encontramos que la magnitud del coeficiente de reflexión independiente del ángulo va a variar entre 0 y 1. Eso es algo que es muy importante que lo descubramos. Entre más cerca estemos a 1 el coeficiente de reflexión, mejor o más acoplada estará la línea. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, miren, ahora, yo podría reemplazar el siguiente término y ustedes me dirán si estoy bien o estoy mal. Si yo tengo la siguiente situación, voltaje en la carga, siempre el voltaje en la carga va a ser voltaje incidente más voltaje reflejado, ¿sí o no? Pero el voltaje reflejado yo podría despejarlo de aquí y decir que el voltaje reflejado va a ser igual a gamma por el voltaje incidente, ¿sí o no? Es decir, esto. No he hecho nada, mire. El voltaje en la carga es V sub 0 I más voltaje reflejado. Pero el voltaje reflejado es como si estuviera esto y esto que está dividiendo lo paso a multiplicar y me queda esto, ¿sí o no? Nada extraño hecho ahí. Entonces, eso es así. Ahora, yo le voy a llamar un coeficiente de transmisión, le voy a llamar a el voltaje en la carga dividido entre el voltaje incidente. Y esto puede tomar estos valores. Estos valores, miren. ¿Qué es lo que hago? Factorizo esto, miren, factorizo B sub 0 y lo factorizo, me queda 1 más coeficiente de reflexión y esto lo paso a dividir y me queda esto. Y este tau le voy a llamar, al tau le voy a llamar coeficiente de transmisión. Coeficiente de transmisión. Entonces, ya hemos encontrado dos coeficientes. Uno es el coeficiente de reflexión y 2 es el coeficiente de transmisión. El coeficiente de reflexión es gamma mayúscula. No vayan a confundir este como gamma minúscula. Gamma minúscula es la constante de propagación. El gamma mayúscula es el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión y... Póngale ya mejor. El coeficiente de reflexión entonces va a ser voltaje reflejado sobre voltaje incidente, siempre. ¿Y cuál es el coeficiente de transmisión? Voltaje en la carga sobre el voltaje incidente. Ahora, ¿cómo calcula el coeficiente de reflexión? Z sub L menos Z sub 0 sobre Z sub L más Z sub 0. ¿Cómo calcula el coeficiente de transmisión? 1 más coeficiente de reflexión. Si usted hace esa operación, pues hace 1 más esto, hace la operación 1 más esto, le va a quedar
1 más esto, hace como un denominador, le queda arriba ZL más Z0 más ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Estos Z0 se cancelan y me queda 2 veces ZL sobre Z0 más ZL, ¿sí o no? Ninguna operación extraña, esto también lo puede calcular así. Y como esto también es un número complejo sobre la suma de dos números complejos, me va a dar otro número complejo y yo lo puedo expresar en forma exponencial o polar, que llamamos, y me va a quedar la magnitud del coeficiente de transmisión E a la J con un ángulo, ¿sí? Igual que el coeficiente de reflexión. ¿Listo? Entonces, bien interesante este análisis, ¿verdad? Bien interesante el análisis. Entonces veamos lo siguiente. Vamos a ver qué pasa con la potencia, que en últimas es lo que siempre nos preocupa en las líneas de transmisión, ¿no? Es la potencia, más que la mismísima voltaje y corriente. Yo podría calcular la potencia incidente de esta manera, y ustedes me dirán, yo aquí, la situación es que la potencia la voy a tomar en Z igual menos L. Espérate un segundo. Y se marchó, y a su barco le llamó. Libertad. Espérate, hombre, espérate, hombre. Y se marchó. Y no me sé ese disco. Así que yo no Uy, lo voy no, a... profe, ¿cómo no se...? Ahora No, se pues, lo mando, se lo dedico. Ah. uy, puchica, hermano. Esto sí fue ya mucha la cosa, hermano. No, así no puede ser, hermano. ¿Eso de quién es? ¿Mm? Cortapico, dígale. Cortapicos. Poco de esas vueltas, hermano. Bueno, sigamos. A ver, hermano. Buenas tardes, queridos compañeros. Debemos mantener una información Listo, entonces. Ahí está la potencia incidente, ¿sí o no?
Miren, hemos calculado de la siguiente manera. 1, un medio de la parte real del fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado. Acuérdense que el fasor de corriente conjugado, hago estas operaciones que es la corriente es igual al voltaje sobre la impedancia. Pero la impedancia, yo simplemente le cambio el signo, o sea, dejo el ángulo abajo, le pongo el ángulo arriba, bueno, listo. Entonces hago estas operaciones y me queda esto. ¿Por qué menos 2 alfa z? Ya z se reemplaza por L, porque L es la longitud de la línea. Entonces, como estamos, acuérdense que estamos ¿qué les digo? En L, en menos L, ¿sí? Entonces me queda esto como la potencia incidente. Ahora veamos cómo sería la potencia reflejada. La potencia reflejada va a ser la misma, pero esta vez lo que va a cambiar es que el B sub 0 ya no es B sub 0, sino es B sub 0 por el coeficiente de reflexión, que fue lo que se devolvió, ¿cierto? Entonces, mírelo, ahí está. Entonces ya el B sub 0 reflejado va a ser igual a gamma por el B sub 0 incidente. Aquí conjugado. Bueno, hacemos estas operaciones y nos queda esto. Si usted se da cuenta, la potencia incidente es igual a un medio de B sub 0 al cuadrado por Z sub 0 por E a la menos 2 alfa L coseno de teta. Mire, usted se da cuenta, voy a rayar acá para que se dé cuenta. Si usted se da cuenta, este término de aquí, mire, un medio de todo esto, por todo esto, por todo esto, por todo esto es el mismo de acá arriba, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por lo tanto, podemos encontrar que la potencia reflejada va a ser igual al coeficiente de reflexión, la magnitud del coeficiente de reflexión al cuadrado por la potencia incidente, ¿sí o no? Pues sí, sería el módulo de la de reflexión al cuadrado por la potencia incidente. Entonces, mire, yo puedo hacer esto y expresarlo de esta manera. Pero voy a mantener esto, mantener allí y esto, mire. La potencia reflejada sobre la potencia incidente va a ser igual al coeficiente, a la magnitud del coeficiente de reflexión al cuadrado. ¿Ah? ¿Es algo? ¿Listo? Entonces, mire lo que hemos encontrado, algo muy práctico también. Por lo tanto, podemos encontrar esta parte como que la fracción de la potencia incidente que se transmite a la carga es, por lo tanto, si yo quiero saber fracción de la potencia total sobre la potencia incidente, me va a dar esto. Dos términos importantísimos. La potencia reflejada sobre la potencia incidente es la magnitud del coeficiente de reflexión al cuadrado. O el módulo, como dijo usted, señor David. David B. Daniel. Y la potencia total sobre la potencia incidente es 1 menos la magnitud del coeficiente de reflexión. Pero ojo, magnitud. Aquí hay muchas veces, muchachos, que ustedes me gustaría que me expliquen cuando a alguien se le ocurre y está calculando esto, que el coeficiente de reflexión tiene magnitud y ángulo. Y hay gente que es bien cagada y me pone esto aquí como coge el coeficiente de reflexión y lo elevan al cuadrado y me dice que la razón de las potencias reflejadas sobre el incidente es igual a 5 más J4, hombre, no, ¿cómo me va a dar una razón de potencias imaginario? Habráse visto semejante indolencia donde hay potencia imaginaria, señores. No, no hay potencia imaginaria. Solamente la potencia, esta es la P, recuerde que la potencia promedio, que la potencia real, que la potencia efectiva, los nombres que quiera. La única potencia que es imaginaria es la potencia reactiva. Acuérdese que nosotros la denominamos como potencia Q y sus unidades son los voltioamperios reactivos o los bar, como le gustan a los amigos. Entonces, eso es diferente, pero una razón de potencias reales, pues me tiene que dar un número real. Y entonces, claro, cuando usted hace la magnitud de un número complejo, le va a dar un número real, y esto le eleva al cuadrado y le da un número real. Pero bajo ninguna circunstancia usted puede salirme con el cuento de que la razón de potencias me va a dar un número imaginario. Ojo con eso, por eso están estas dos rayitas, ¿sí? Es la magnitud. Ahora miren lo interesante del asunto. Yo voy a dejar esto por aquí porque me hace falta otra formulita interesante.
Y es lo siguiente. Ya lo siguiente. Va a haber una expresión matemática y es que el coeficiente de reflexión siempre lo puedo calcular en... ¿Cómo empezamos el título de hoy? Discontinuidades. Siempre que encontremos discontinuidades significa que ya no es la misma continuidad, ¿no? Entendemos el término. Entonces, mire, si usted tiene aquí una línea, hay continuidad, línea, hay continuidad, línea, carga. Aquí hay una discontinuidad. Y por lo tanto, aquí podemos sin ningún problema calcular un coeficiente de reflexión. Ahora miren este caso. Aquí, línea, llegó la línea azul y aquí en este punto cambia otra línea. Aquí que hay una discontinuidad. ¿Qué quiere decir? Que ya no sigue la misma línea, sino que sigue otra. De hecho, esta es una línea con 0,1 decibelios por pérdida por cada metro y esta 0,15 decibelios por cada metro. Aquí me olvidé de escribirle por cada metro, ¿no? Pero entonces, ojo, no vayan a confundir eso. En estas discontinuidades se puede. Entonces, miren, en general, usted podía calcular esto. El coeficiente de reflexión en cualquier lado lo puede calcular de esa manera, sin ningún inconveniente. Como z sub 0,2 menos z sub 0,1 sobre z sub 0,2 más z sub 0,1. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría haber calculado el coeficiente de reflexión dependiendo de las impedancias características de cada uno de ellos. Mire, esta línea roja se convierte en la carga de la línea L, de la línea azul, perdón. Eso es lo que sucede con esto. ¿Qué es que me manda usted, señor David Gómez? Que José Luis Perales, no, mijo, pero se llama como que ya se murió. Listo. ¿Está claro entonces, muchachos, para qué sirve el coeficiente de reflexión entonces? Pues, profe, para muchas cosas, ¿no? Muy bien, señor, muy bien. Bien, ¿no? Bien. Respuestota, ¿no? Pucha. Sí, La claro. NASA me quiere llamar, güey. Entonces, como usted es tan duro para esto, hágame el favor, y usted que le gusta hacer los ejercicios, pues hágalo. Y usted como le gusta trabajar con numeritos, hágalo. Porque es que no me sirve este capturador. Yo lo hago, pero profe, no me voy a hacer valer ese cero del anterior, que qué pena. ¿Cuál cero? Usted me dijo un cero, que el taller y yo ya estaba ahí desmoralizado, en la inmunda. Dije un cero, ¿no? ¿Cuál cero? Yo no me Eh, acuerdo ya. Ese cero del taller que usted dijo, una tarea que nos había dejado. Pero, hermano. No, profe. Hágale a ver. Yo no me acuerdo, a ver, voy a revisar. Profe, Dígame. ¿qué le digo? Usted, así por X o Y razón, no se sabe el nombre de la profe de lectura crítica. Lady, ¿qué? Creo que es Lady, una cosa así. No, ni idea quién estará dando eso. No No, sé usted no puede meterse es que yo no puedo meterme en la página, sino que quiero ver cómo se llama la profe. ¿De cuál página dices vos? No, de la UDN, la UDN, en la autónoma. Lectura crítica, y es que no sé si es Andrea Ruiz Benavides, es que es otra. A ver, espérame, voy a ver si puedo. Grupo 3. Nivel 1. Grupo 3. Andrea Ruiz Benavides. Listo, hermano. No me a perder tiempo, hermano. Ah, pues ya nos colocó el ejercicio. Yo soy el que estoy perdiendo el tiempo.
Profe, qué pena, nos podría mostrar la formulita nomás. Usted sabe. Mientras la noto. O mejor, ¿sabe qué? Escuches el tema. Ese tema es muy bueno, profe. Se marchó otra vez, profe. O Sebas, ¿no tienes la fórmula por ahí? Madre. ¿Cuál fórmula quieres, pues? La que se necesita aquí. No, mentira, a ver. Bueno, encontrar la potencia que disipa la carga, es decir, lo de la potencia pues reflejada. Necesito la de la reflejada, marica. Potencia reflejada va a ser igual a un medio por... ¿qué decimos? A ver, espérate, voy a ver si lo encuentro. Sí, un medio del valor absoluto al cuadrado del coeficiente de reflexión por b sub 0 al cuadrado sobre z sub 0. ¿La encontraste? ¿La tienes en pantalla? Solo así que me la mandes, por favor, mejor. No, 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 si no tengo pantalla, solo tengo esa escrita yo. Pues no, señor Daniel, yo no tengo ningún cero. Pues usted sí me mintió en la anterior clase. No, No le relájate, creo. weón.
¿Se lo puedes sacar? Pues verás, ¿no, marica? O sea, la potencia disipada va a ser igual a uno menos esa cosa, creo que es gamma, gamma de... El ¿Sí es gamma, coeficiente. gamma? Bueno, pues ve por el Coeficiente. coeficiente, sí, ajá. Todo el módulo elevado al cuadrado y todo eso por la potencia incidente. ¿Y Entonces por qué vos no sabes que, porque, no, y entonces vos sabes que el gamma, o bueno, como le digas, ya me olvidé, es igual a z. Espérame. Pero es que habíamos hecho es que PR, o sea, A z de L menos z sub 0 sobre zl más z sub 0. Y de ahí, pues de ahí me estoy guiando, no sé si estaré bien. si ya sacas gamma y luego dices que, Eso, gamma, eso, ya sacas gamma, reemplazas, solamente llegas y lo elevas al cuadrado todo eso, pues le sacas el módulo, lo elevas al cuadrado y ya. y lo multiplicas por la API, ¿no? Y como te está diciendo que la potencia incidente es igual a 100 miliwatts, entonces pues ya, ahí lo tienes. ¿Cuánto te dio? No, pues espérate. Yo literal creo que sí, es que, ve, si te soy sincero, estoy haciendo aquí lo de las fórmulas, marica. Pero pues como vos me dijiste que sí te salía, pues te estaba explicando. Esa, la Z0 es igual a 50, ¿no? Z sub 0. Sí, claro, z sub 0 va a ser igual a 50 porque te está diciendo que... A ver, espérame, pues estoy viendo el ejercicio. Tengo muchas. Dice, una línea de transmisión sin pérdidas de 50 ohmios, eso pues es igual a Z cuando es igual a... mejor dicho, sí, es Z sub 0, sin ninguna carga, sin nada. Termina en una impedancia de carga ZL, entonces ahí ya te está diciendo. Profe, ¿estás ahí? Sí, sí. Él me escucha. Profe, son 64 miliwatts. Oye, ¿usted qué es que le está pegando al mundo hinchado? No sé, ya me está produciendo cierto inquietud, ¿Qué señor de qué? Daniel. ¿Por qué? Porque todos los ejercicios los hace bien. ¿Qué hacemos? Ya Pues, pasémoslo. de hecho, solamente es que no es difícil, solamente seguir fórmulas, literal. A ver, muestre cómo hizo el ejercicio, cuénteme. ¿Verdad, no? Aquí la tengo, en un papelito nomás. Bueno, hágale, no, dígame nomás. Bueno, simplemente, pues primero me fui a lo de la fórmula, ya que como
un señor le estaba diciendo que por favor me diga la fórmula. Y pues mi compañero me la dio. Entonces, simplemente llegué que, profe, se le cayó algo, ¿no? Pero al niño, no a mí, hombre. Mi hijo Bueno, juega simplemente despejé lo que sería lo que es la potencia disipada. Y ya sabemos que usted nos dio la fórmula que es 1 menos el módulo al cuadrado de la de reflexión y todo eso multiplicado por la potencia incidente. Y usted después llegó y nos dijo que entonces la de gamma es ZL menos Z sub 0 y todo eso sobre ZL más Z sub 0. ¿Cuánto le dio ese coeficiente de reflexión? Hola, profe. Sí, sí, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Mire, profe. Para que ¿Cuánto no me le va a dio? decir que es cierto, va. Todo esto me dio 0.36 menos J 0.48. Ya. Ahí está. Después simplemente le apliqué lo que es el módulo. Entonces llegué, la raíz se va a cancelar con el cuadrado. Todo esto se van a quedar al cuadrado. Entonces esto simplemente, todo esto me va a salir el 0.36. Ajá. Sí. Entonces, por ende, ya tengo 0.36. Lo único que hice fue llegar y reemplazar acá en la primera fórmula, reemplacé. Entonces esto va a ser 1 menos 0.36. Y todo esto multiplicado por la potencia incidente que usted mismo nos la dio, que es 100 miliwatts. Ujú. ¿Cuánto dio la magnitud del coeficiente de reflexión? ¿Mandé? ¿Cuánto fue que le dio la magnitud del coeficiente de reflexión? 0.36. ¿La magnitud? Sí, pues aplicándole el módulo. ¿O estoy mal? Sí, no sé por qué te dio 0.36 y luego qué hiciste con el 0.36. El No, es que, profe, yo 0.36. creo que ella lo multiplicó por PI, creo que lo multiplicó ya, por eso le dio 0.36. A ver, no lo entendía y esa parte, bueno, hasta ahí vamos bien. Eso sí te dio el coeficiente de reflexión a vos también. Papurrín te dio Sí, profe, ese me dio lo 0.36. mismo. Listo. Y el, Pero y el para sacar el PR me dio. módulo, Simplemente se cancela la raíz, como dice mi compañero, con Ah, el profe, cuadrado. profe, qué pena. No, el coeficiente de reflexión me dio 0.36 menos J 0.48. La magnitud me dio 0.36. por eso, 0.36. Luego, ¿qué hiciste con ese 0.36? Pues, no ve que como ya están al cuadrado, entonces simplemente llegué y reemplacé en la fórmula de 1 menos el módulo del el coeficiente de reflexión al cuadrado. Entonces lo reemplacé nomás y ya. Aquí está, profe. No sé si alcanzas a ver. Mira, solamente llegué y lo reemplacé. Y mira, acá está. Esta es la fórmula que seguí. ¿Qué ¿Dónde es que está? me está mostrando y yo no le veo nada? Aquí, profe. Qué pena. Ahí, ¿Dónde? ahí, vea. Esa es la fórmula que seguí. ¿Dónde me estás mostrando? Yo no veo nada. ¿Dónde? Ah, espéreme. No, profe. Yo aquí mostrándole. No. A ver. Sí. Ya. Ya 0.36 te da el cuadrado, pero la Sí, el magnitud. cuadrado, por eso le digo, el módulo al cuadrado. 0.36, velo. Y de aquí, solamente el coeficiente de reflexión, me da 0.36 menos J 0.48. Pero la magnitud te tiene que dar 0.6. ¿Sí o no? O sea, usted lo que hace es verano. Yo voy a hacer la operación acá en mi calculadora. Mi calculadora compleja. Yo le digo acá. Verá, esto me da 50 menos 75i menos 50. Y abajo me da 50 menos 75i más 50, ¿cierto? Esto me da igual. Y me da 0.36 menos 0. Aquí le doy Shift 2 y 3, es decir, le saco el módulo.
y sumar 3/5, es decir, 0,6 con ángulo de menos 53.13, ¿sí o no? ¿Me están escuchando? Sí, profe, no, sí, sino que lo estoy volviendo a hacer, por eso le digo. Ajá. Ahora, el 0,6 elevado al cuadrado sí te da 0,36. ¿Está bien, no? ¿Sí le dio eso, Poplin? ¿Cuánto era que tiene que dar, profe, el PR? 36 miliwatts. 64 miliwatts. Ah, el PR. El PR, espéreme, es que no sé. PR yo no le estoy pidiendo. Sí, no, sí, profe, sí, entonces, pero ese me dio 0,36. El coeficiente sí me dio hasta donde decía Daniel, Ah, hasta ahí. ¿Y la magnitud cuánto es que tiene que dar, profe? Elevado al cuadrado. 0,6. Sí, 0,6, que es multiplicar 0,36 el cuadrado más 0,48 el cuadrado, raíz cuadrada de eso me da 0,6. O si no, pues con la calculadora de que usamos en circuitos 2, pues es chip 2, 3 y listo. Pero, profe, a Estamos, mí sí me está dando. no, pues sí, te da, pero es que lo extraño del asunto es cómo te dio. O sea, si no, no. O sea, ¿en cuál nos estamos, a cuál nos estamos refiriendo? Es al coeficiente, ¿no? Sí, el coeficiente de reflexión, ¿cómo haces Mira, no, profe, porfa, mire mi pantalla, bueno, pues la del celular en sí. ¿Ahí están viendo? Me dicen, porfa. Espérenme un segundo. Pero es que lo que pasa es que yo, verano, sí, ya. Sí. ¿Ahí sí están viendo? Sí, ¿no? Sí. Bueno, aquí entonces. La calculadora tuya está muy fea. Pero es la misma mía, sí. Señora Giri, mucho gusto, le estamos hablando de la EPS de salud mental. Habla con la psicóloga Yamina. Señora Giri, hágame un favor. El objetivo de esta llamada, ¿cuál es? Ofrecer los servicios de salud mental. Ya que usted se realizó un nivel de 6,2 semanas. Espera, profe, que en el celular no se me cortó la llamada. Deja compartir. Ahí está. ¿Quiere atención? Exámenes. Ya. Requiere atención en salud mental. Pero que no tengo dónde está el tiempo. Pierde el embarazo de manera voluntaria. Espérame, usted no tenía ninguna interrupción del embarazo.
Nunca. No, es que aquí está en la lista, por eso la llamo yo. Igual desconocida, pero ya quedó aquí coordinada la información. Bueno, no me dan números enteros. Bueno, pero profe, vea. O sea, aquí ya me está dando, ¿no? ¿Sí me escucha? Pasaron la sí, Esa respuesta que menos 9,25, si usted lo hace en la calculadora, Sí. ya le va a dar. Me toca hacer calculadora. Ahora ustedes en serio no tienen, ya les voy a pasar, hay que ver cosas no nos han pasado. Hombre, ya les voy a pasar la calculadora científica de verdad para que la utilicen en su computadora. Mire, profe, 9 dividido entre 25 es 0,36. Sí. Es decir, que esto sería menos 0,36. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? agradezco muchísimo. Claro, muchas gracias por la información. Bueno, vale. Que tenga buena tarde. Que esté muy Y bien. acá me da 0,48, que sería en la parte imaginaria. Que no me haya hecho nivel. O sea que el coeficiente de reflexión a mí me dio menos 0,36 más 0,48 y. 0993. No, yo le voy a enviar una calculadora elegante, porque ahí esa calculadora que usted tiene y maneja internet y un poco de cosas ahí son muy raras, man. Yo le voy a enviar una que verdaderamente... Espera, ¿no? Tenemos con enlace. Buenas tardes, a la favorita no me fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Señorita Karen, A ver, estas comunicaciones, ¿eran comunicaciones o digitales? Eran digitales, creo. Creo que fue este día, a ver, 17. A ver, entonces, Sí, bueno, entonces, ¿desea usted que le tenemos atención argumental? No veo, ¿dónde ¿Se está? encuentra usted bien, estable emocionalmente? ¿Sí? Listo. Bueno, le agradezco muchísimo que haya respondido la llamada. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego. Hola, ¿qué es que pasa, hermano? No me encuentro. El enlace. No, no me encuentro. Ah, mi hijo. A ver, No lo veo. Ah, aquí está. En este enlace van a encontrar una calculadora. Es que hay de tarea aprenderla a manejar. ¿la mandó a WhatsApp o a...? Aquí. No. Pero sí estaba, ¿no, profe? 0.064, ¿no? ¿O no? Sí. 0.064, es decir, watts, es decir, 0.64 vatios, ¿no? Milivatios. ¿Y con qué autorización presentó su si yo no le di autorización? ¿Cómo que esto es así? ¿Ahora cómo es? O sea...
cómo cambian las cosas, qué pasa. ¿Qué va? ¿De qué? Ok. No, pues, porque vos presentaste la pantalla sin... ¿Sin qué? Bueno, ¿ya encontraron? ¿Ya encontraste? Listo, ya hiciste. Sí, es una aplicación portable, le das doble clic a eso. Eso. Ajá, Ahí vela. está. Esa es. Listo, entonces venga, hagamos. ¿Puede presentar también su pantalla pues para ver el... Exacto, yo le enseño cómo es que se maneja eso. Verano, profe? Entonces. Espérenme, yo le voy a presentar la mía, espérenme. Listo. ¿Listo? Para que usted ya la vaya haciendo. Entonces, mire, para poder manejar números complejos, con esta calculadora usted le da modo y le dice 2, complex, mira, modo 2. ¿Listo? Entonces aquí le dice modo 2, igual, listo. Ya lo tiene. Ahora, mire, este es dividido. Y aquí lo que vamos a hacer es z sub 0. ¿Qué 50? Exacto, entonces usted le pone aquí, espérenme un segundo, aquí le pone 50, ¿sí? Menos, ¿cuál es el otro? Menos 50 menos J, 75. Menos 75 y la I está aquí, mírela. ¿Listo? Y abajo serían 50 más... Ah, un momento, pero es que no se olvide los paréntesis, porque si no, los sin parénquima mamacortical, si quedamos graves. Ah, profe, usted se olvidó de los paréntesis. ZL, entonces espéreme, aquí sería... Mire, yo edito con esto, ¿no? Me voy moviendo acá, entonces pongo paréntesis aquí, paréntesis acá, y me voy para abajo. Y aquí para la de abajo sí no hay necesidad de parénquima mamacortical, porque esto, ahí ya no hay problema, es suma, 75 y listo, igual. Mire, menos 9.25 más 12.75. Por eso. Pero está bien, pero mire, yo le doy esta tecla SD, S y D, me da, no, pero menos no es. Está mal la expresión de ustedes, qué berracos, hombre. Espérenme, ya me están haciendo confundir. Esto es ZL menos Z0. ¿Cuánto vale ZL menos Z0? No se confunde. Ah, entonces la cagué yo. Ah, sí, mira, profe, usted me dijo que estaba bien. No, pero yo no sé cómo diablos le dio, pero 50 menos 75i menos 50. ¿Listo? Y abajo le da 50 más 75i más 50. ¿Listo? Ahora aquí debería poner paréntesis. Yo no los puse porque... Ay, no, ¿así está bien? Sí, está bien. Esto siempre debería ponerse paréntesis. ¿Sí? Siempre debería ponerse paréntesis. Por seguridad, ¿no? Por seguridad. ¿Listo? Igual. Ahora sí está esto, mira. Entonces le volvió a dar lo mismo. Oh, No, ¿qué pasó, profe? Pero... Es menos, pues es que póngase pilas, hermano. Pues si no es... Sí, profe, ella es menos. No, pues chica, hombre, hermano. Igual. 9 sobre 25 menos 2 sobre 30. Yo le doy esta tecla y me da 0.36 menos 0.48. ¿Listo? Pero miren Por lo bonito. eso, profe. Espérese, mire lo bonito de esto. Shift 2 y mire, 3 le dice pásese a modo polar. 3, igual. 3/5 con ángulo de menos 53.13. Le doy esta tecla de aquí, 0,6 con ángulo menos 53.13. Esta es la magnitud, vida y huepuchica. Ah, pero pues, profe. Es que yo pensaba que ya me decía para hacer lo que es la... O sea, simplemente es que yo directamente hice lo del módulo y lo elevé al cuadrado, todo de una. Sí, profe, así también da. Claro, obviamente, pero pues yo le estaba diciendo lo del 0,6. Que pase el desgraciado. Oh, no, profe. Bueno, Yo pero dije, qué susto, pero ¿cómo si lo hice por todos lados y me salía? ¿Y aquí qué es que? ¿Por qué usted está presentando, hermano? No entiendo. O sea, usted puede presentar y yo presentar por otro lado, ¿o qué? ¿Qué pasó? Sí, claro. Bueno, Podemos presentar los dos al mismo tiempo. no sabía. Bueno, aquí está, mire, así es la operación. Esto es. ¿Listo? Esto me da 0.36 menos J 0.48, la magnitud 0,6 con E a la menos 0,93. Esto está en radianes.
Y ahora sí, la P total, mire, la P total es esta. La P total es P sub I menos como coeficiente de magnitud, y este es Q 64 milivatios. Eso es. ¿Listo? Claro, claro, profe. Y es que lo que pasa es que yo no lo pasé a polar directamente. Entonces yo lo... Sí, 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 a polar. Yo lo dejé en rectangular y el rectangular llegué y lo elevé al cuadrado. El problema es que se le va el ángulo ahí, hermano. Eso es lo que yo Pero es le que de digo, igual manera sigue siendo la magnitud de todas las palabras. pero le queda un ángulo y ahí no, eso es lo que, ¿Aló? perdón, sí, sí, eso Pero es ahí lo no le que yo podemos sacar el argumento, profe, y ya quedó el ángulo. Por argumento. eso el argumento. Yo me llevo solamente el 0,6, porque si usted pone aquí el 0,6 y lo lleva al cuadrado con el ángulo, yo no sé qué le dará, hermano. Profe, hágalo. Colóquele. La raíz, pues hágale el módulo de 0.36 y pues de todo el este de rectangular y verá que sí le da. No, pues que me va a dar. Me da 0,36, pero me estoy llevando un ángulo. Pues Claro. sí, pero pues, profe, me dio. No, así no es, así no es. No, no, no. No es que me dio y le dio sin justificación. Por eso le digo, ese es el problema típico de la mayoría de estudiantes. Coge esto y lo pone con el ángulo. Pero si usted mete el ángulo aquí, esto no sirve, no, porque me va a dar una potencia imaginaria. Pues mire, 1 menos esto, yo voy a seguir haciéndolo. A ver, 1 menos esto, ¿sí? Ahí me da este valor y lo multiplico esto por el PI, que son 100 por 10 a la menos 3. Entonces aquí me da, ¿qué es esta vaina que da? Profe, ojo que cuando le saca el módulo, pues se va al imaginario, ¿no? ¿Cuál módulo? Cuando le está sacando el módulo, Ya, sí, pues bueno, no, sí, ya es otra cosa, sí. claro, y lo eleva al cuadrado, entonces, o sea, por eso le digo, usted mismo hágalo, y entonces le quita el imaginario, lo eleva al cuadrado, y solamente le va a quedar 0.36 al cuadrado y 0.48 al cuadrado. Esos dos se los suma y pues ya, le va a quedar el 0.36 en sí. Sí, así es. Sí, lo que digas. Bueno, ¿sabes qué? Esto ha terminado. Voy a dejarle tarea para que no moleste, mi hermano. Profe, saque el modo guiso, ¿sabes qué? Multiplícate por 0, weón. Yo pensé que era divídete por 0 y no ha sido, es multiplícate por 0, ¿no? Ah, porque se divide por 0, se va al infinito y más allá, ¿o qué? ¿Cómo? No entiendo. Claro, profe, uno no sabe por qué se indetermina. Qué tonto eso, la cierta, ¿no? Qué bruto, la. Voy a poner un A ejemplo. la voz sí que estás chistoso, que es que te comió un payaso, ¿o qué? Así como un payaso, como así, hermano. ¿Qué es esto? Bueno, entonces, verá, voy a poner este ejercicio, esto lo van a hacer como tarea. A sacar una tercera nota y a ver si después se recuperan, hermano. Porque si no, y aquí ya les toca repetir esta materia. ¡Oh! ¡Oh! Dijo un amigo. ¡Oh! ¿Dónde le autorizan? ¡Oh! Dijo un amigo. ¡Oh! Otra vez aquí está. Listo. Me llama a mí y me envía la orden. Dice, dos líneas con pérdida se conectan extremo a extremo. La primera tiene 10 metros de longitud y una pérdida de 0,20 decibelios. Este ya no, ¿eh? Ah, sí. La segunda tiene 15 metros de largo y una pérdida de 0,10 dB por cada metro. El coeficiente de reflexión en la unión de la línea 1 y la línea 2 es de 0,30. La potencia de entrada en la línea 1 de 100 milivatios. Determine la atenuación total de la combinación en dB y determine la potencia transmitida en el extremo de salida de la línea 2. Que parece muy bonito. Voy a poner aquí tarea donde está el término. No, espérenme, ya les dejo ver esto. Yo aquí no he puesto el término tarea, entonces vamos a ponerlo como nuevo. ¿Cuándo les sirve esta tarea, señores? Todavía es que les sirve yo. La pregunta, señores, hermanos, no, ¿qué es esto?
Es la 3, ¿no? La. Me quedé solo, pues. Bailas, profe, no se sabe qué tareas. De igual manera, ahí ya la mandé también al grupo, pues para no estar dando más vueltas. Bueno, listo. Entonces, está bien que se la reciba cuando. ¿Mañana? Pues, ¿cuándo nos la querés? No, profe, perdóneme, pero déjenos para el viernes al menos, vea. Estamos haciendo un taller de matemáticas especiales que... Ujú. Sí, eso es un poco complicado, la verdad. Ni ella me saca tanto la leche. Entonces, viernes, tarea, medios de transmisión a las 11:59 p.m. Listo, yo le subo la tarea entonces. Aquí anoto mi agendita como me enseñó mi querida mujercita y todo lo que digo me converso y digo me sale en verso. ¡Qué bonito! Profe, váyase a Colombia, tiene talento, usted es muy duro. Ya. Señores, ha sido un placer haber compartido con ustedes esta espectacular clase de miedos de transmisión. Que ya de miedo ya no tiene nada, hermano. No. Esto Está parece- divertida. Hasta se pelea con usted, profe, ¿sí mira? Listo. Muchachos, muchas gracias y entonces la tarea queda para el viernes, ¿no? Listo, profe. Muchas gracias. Gracias, ¿no? profe. Ya nos vemos. Muy bien, adiós, chao, adiós. Buenas tardes, hagamos favor, la señora.